¿Cómo estás, Julio César? Buenas noches, bienvenido a la clase. Buenas noches, apreciado ingeniero. Mucho gusto en saludarle, esperando se encuentre muy bien. Igualmente, muchas gracias, Julio César. Bien, entonces, vamos a iniciar la clase. En la clase pasada nos quedamos viendo algunos ajustes que se hacían a la mezcla luego del primer pastón de pruebas, ¿no? Entonces vamos a repasar hoy día una herramienta que es una herramienta compañera del formato de dosificaciones, y que la hemos bautizado como dosificación inversa, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla con esta herramienta. A ver si la encontramos por acá. Ok. Bien. Entonces aquí tenemos la herramienta. Voy a ver si puedo. Ahí está bien. Mi teclado no está funcionando muy bien. Ya. Entonces, bueno, esta herramienta tiene una particularidad que todas las celdas están bloqueadas, menos las celdas que están en color amarillo, ¿no? Un poco para proteger el, para proteger el fundamento y todas las ecuaciones que conforman esta planilla. Entonces, esta planilla de diseño inverso está construida en base al formato de dosificaciones que conocemos y en base al diseño con volumen absoluto, ¿no? A la filosofía de diseño del volumen absoluto, ¿no? Donde sabemos muy bien que cada ingrediente que se desplaza da lugar al desplazamiento de los demás ingredientes, y todos tienen que ocupar un volumen dentro del cubo de hormigón sin dejar nada de vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando hacemos el primer pastón de prueba, siguiendo esta receta, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es la receta que vimos la anterior clase. Entonces hacemos el pastón de prueba y resulta que al final los parámetros que medimos en sitio resultan ser diferentes, o también, y muy a menudo, la cantidad de ingredientes utilizados también resulta ser diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a considerar que el pastón de prueba es de 100 litros, es decir, 0.1 metros cúbicos, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que hicimos el pastón de prueba y algunas cosas sí resultaron como queríamos en cuanto a las mediciones de los parámetros en los ensayos de prueba, pero por supuesto eso sujeto a que la cantidad de ingredientes que entraron fue diferente, ¿no? Entonces, aquí en las celdas en amarillo, nosotros lo que hacemos es ingresar las cantidades exactas que ingresaron, las cantidades exactas que ingresaron en el pastón de prueba, ¿no? Por ejemplo, empezamos ingresando lo que es el volumen de aire, medido, por supuesto, el volumen de aire medido en el medidor de aire, por cualquiera de los métodos, presión o volumétrico, la cantidad de cemento efectivamente ingresada en el pastón de prueba, en este caso son 43.5 kilos, y el volumen de prueba al que hacemos referencia, en este caso 100 litros, ¿no? 0.1. Luego aquí se colocan
las constantes físicas. DASAR significa densidad aparente seca de la arena, lo mismo el valor que está más abajo, densidad aparente seca del agregado grueso, y si hay algún tamaño intermedio, densidad aparente seca de la gravilla, ¿no? Entonces, bueno, esos son datos que los tenemos por teoría. Esos datos no cambian en relación a la receta, ¿no? Los valores que teníamos acá en la receta, ¿no es cierto? Los mismos valores se mantienen acá, ¿no? O por lo menos deberían ser los mismos, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero ya a partir de la siguiente celda que está en amarillo, empezamos a ingresar los valores, que realmente han ingresado, ¿no? Bueno, el primero de ellos fue el cemento, ¿no? El valor que realmente ingresó de cemento en el pastón de prueba, lo hemos anotado en esa casilla. Y a partir de acá, ya la arena efectiva, ¿no? Es decir, cuántos kilos de arena húmeda han ingresado a la mezcladora. Y por supuesto, abajo ingresamos la humedad medida en laboratorio, ¿no es cierto? En el pastón de prueba, por supuesto, también se mide la humedad de todos los agregados en una cocina o en un pequeño horno antes de hacer el pastón de prueba, ¿no? En función de eso se corrige la receta. Entonces se anota la humedad. De igual manera se anota, se ingresa el peso en kilogramos. Todos estos son pesos en kilogramos, ¿no? Peso en kilogramos de la grava efectiva que ha ingresado, porque pudimos haber ingresado más y menos o menos, ¿no? Y también su humedad. Y luego, si usamos gravilla, también lo consideramos, y si no, lo dejamos en cero. Colocamos la humedad de la gravilla si es necesario. Y de todas maneras, aunque pongamos un valor acá, si aquí está en cero, no va a pasar nada. Y aquí en la otra celda en amarillo colocamos la densidad del cemento, ¿no? Y por supuesto, un parámetro muy importante es el agua efectiva que ingresó, ¿no? Si teníamos pensado ingresar 7.5 litros, ¿no es cierto? Aquí resulta que ingresaron 8. Entonces ahí hay un cambio importante, ¿no? Finalmente ingresamos otros 3 valores en las casillas en amarillo que vienen a ser el valor de la absorción, ¿no? Que es parte de las constantes físicas de los agregados. Entonces ingresamos el valor de la absorción de la arena, de la grava y de la gravilla, ¿no? Y como resultado, aquí en las casillas en color verde, resultan estos valores, ¿ya? ¿Ya? Y estos valores son los que se tienen que ingresar en, se tienen que ingresar en nuestra planilla de dosificación. En este formato sí está bien, totalmente bloqueado, porque no puedo seleccionar esas casillas, pero no importa. Bueno, lo que sale aquí en color verde, estos valores son los que yo tengo que ingresar con todos sus decimales al formato de dosificaciones para que con todas las reglas del volumen absoluto que están incorporadas en el formato, se ajuste la receta como si hubiera salido bien hecha desde el principio, ¿no? Para que me arroje este último pastón de prueba, ¿no es cierto?, que ha sido exitoso, ¿no? El último pastón de prueba se supone que es el pastón donde han salido todas las cosas bien y queremos generar una receta que arroje exactamente las mismas cantidades. Entonces empezamos aquí por el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento que está en color verde, que es el porcentaje de volumen, es el rendimiento real que tuvo la mezcla, ¿no es cierto? En función del peso unitario, la cantidad de cemento
La cantidad de cemento es la cantidad de cemento real que tiene por cubo, o por cubo con este rendimiento. El agua de amasado, que es la cantidad de agua, igual que ingresado en función de este rendimiento. Y algo muy importante es la relación arena agregado y la relación grava agregado, es decir, el porcentaje de participación tanto de la arena como de la grava dentro de la mezcla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos, bueno, este porcentaje de acá simplemente se pasó acá, porque en un principio lo que se hacía es copiar estas tres celdas por practicidad y copiarlas aquí en estos tres valores, ¿no? Pero lo vamos a hacer nosotros a mano, así que no hay problema. Ya. Eh, Bien, entonces vamos a empezar copiando, por ejemplo, este valor 1 punto aquí. Este primer valor del porcentaje de volumen se copia en esta celda, que es la celda del valor de exceso. Este viene a ser el valor de exceso o el rendimiento. 1.00000522 258 o 100.522 258. Ya, la cantidad de cemento la vamos a ingresar aquí, en esta casilla que está marcada en azul. Y es este valor de acá, que es el valor real, ¿no? 432.739.982. Vamos a tratar de colocar la mayor cantidad de decimales disponible. Normalmente se copia y se pega, pero en este caso está bloqueada esa celda. Voy a tratar de desbloquearlo. En tercer lugar está el agua de amasado, este valor de acá, que lo copiamos en esta celda. 128.999818. 128.999818. Y finalmente las proporciones de arena agregada 37.52. Eso ya está aquí. Bueno, incluso ya está con todos sus decimales. Y la otra 62.48. Entonces, a partir de acá, lo que sí tenemos que cuidar es que las cantidades de las constantes físicas coincidan con los valores de la receta, ¿no? Entonces aquí tenemos 2658, esto hay que corregir, 2658, en el agregado grueso 2693, acá 2693. Luego aquí tenemos la humedad de la arena 0.06, eso está bien. La humedad de la grava 0.02, eso también está bien. Luego tenemos la densidad de cemento 3000, también está bien. Tenemos la absorción de la arena 0.7, eso está bien. La absorción de la grava 0.5, también está bien. Y la absorción de la gravilla no me interesa. Y entonces ya con todo eso, nos vamos aquí en la primera hoja
Y aquí revisamos. Vamos a darle a guardar. Vamos a ver si el aire está correcto. La cantidad de aire tendría que ser 9%, sí está bien. A ver, aquí en cemento es 43.5, esto está bien. 28 acá. 332 de cemento. Sí, todo eso está bien. Vamos a ver si eso está bien. 100.522.258. Ah, ya sé qué es lo que está mal, va. Ya, ya aterricé. Pasa que obviamente esta fórmula esto está con fórmula, ¿no? Entonces aquí tenemos que corregir. Si aquí teníamos el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser, lo que es el volumen absoluto de la grava, va a ser directamente el porcentaje este que hemos sacado multiplicado por el volumen de el agregado y la arena, ¿no? Entonces ahora sí, tendría que coincidir. Correcto, ahora sí estaría bien. Y, y vamos comparando entonces la Amigo, idea del... una consulta, eh, perdón Sí, que lo interrumpa solo. Más que todo un tema de conocer si el tema de las unidades, ¿verdad? Puede influir o si vaya, usted tiene como una recomendación al respecto o vaya, si es indistinto el sistema en el cual se trabaje o es preferible algún sistema con respecto al otro, o el métrico o el inglés. Porque ahora que está viendo con los cálculos que está trabajando generalmente, vaya, he visto algunos libros o literatura que inclusive está, creo que utilizan como toneladas, ¿verdad? Pero no sé si en base a su experiencia alguna recomendación de la unidad como más práctica o más manejada, ¿verdad? Porque, claro, al menos en América Latina, ¿verdad? Porque generalmente, bueno, en Honduras, creo que bueno, en otros países creo que es menos, pero acá, como vaya, se trabaja bastante con mucho producto norteamericano o con mucha norma norteamericana, entonces a veces, bueno, no sé si pasa en Bolivia, pero al menos en Honduras hay una mezcla de unidades bien complicada. O sea, hay personas que de repente le hablan en libras pies y de repente le hablan en kilonewton, después que pascales, después que kilogramos, centímetros, metros. La verdad es que lamentablemente no tenemos como una definición estándar. Entonces, ahora que usted está desarrollando este trabajo, creo yo que un tema de unidades podría ser bien significativo en este tipo de controles. No sé si me voy a entender con la consulta. sí, por supuesto. Normalmente en Latinoamérica se utiliza el sistema internacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con
kilogramo, metro, y bueno, y segundo, ¿no? Entonces, usar las unidades del sistema internacional es lo que normalmente se hace en Latinoamérica y lo que hacemos en Bolivia también, ¿no? Ahora, por ejemplo, para expresar ciertas unidades, por ejemplo, o eh, ciertos parámetros como fuerza, por ejemplo, se utiliza kilonewton, ¿no? Y para presión se utiliza megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado, que es lo mismo que megapascal, o kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y la equivalencia, bueno, es conocida, ¿no? En un megapascal es igual a 10 kilogramos centímetro cuadrado. Por lo menos eso es lo que se utiliza localmente, ¿no? En Bolivia. Eh, y asimismo, en temas de fuerza, por ejemplo, igual el kilonewton, un kilonewton equivale aproximadamente a 100 kilogramos, ¿no? Entonces, eh, que son 1000 newton, básicamente. 1000 newton equivalen como a 100 kilogramos, ¿no? Entonces, básicamente esas serían las equivalencias que se utilizarían. Y por lo menos esta planilla ha sido elaborada en base al sistema internacional, ¿no? El problema, por ejemplo, con el sistema de unidades inglesas es la densidad del agua, ¿no? Para hacer estos cálculos con peso específico saturado superficialmente seco y otros pesos específicos, hay que hacer la conversión utilizando la densidad del agua, ¿no es cierto? Y la densidad del agua en unidades inglesas no es 1, como en el sistema métrico, sino que tiene otro valor. Entonces ahí se complica un poco más. Y cuando vemos los ejemplos del manual de la PCA, sí, efectivamente se considera la densidad del agua con otro número, diferente de 1. Entonces ahí se complica un poco más. Y por eso, por lo menos esta herramienta utiliza el sistema internacional. Bien, y siguiendo en línea con la herramienta que estamos estudiando, entonces aquí vemos, Muchas gracias, señora, muy amable. no, con todo gusto, proceso. Entonces aquí vemos que sí ya coinciden, ¿no es cierto? Fíjense que aquí está todo con fórmula. Entonces aquí el agua efectivamente coincide con el 8, agua efectiva, 8 igual que acá. Cemento, acá, 43.5. Arenilla, 67.2, exactamente lo que teníamos acá. Agregado grueso, 109.3, exactamente lo que teníamos acá. Y perfecto, entonces con eso ya nos salió y aquí a la izquierda tenemos los pesos en seco de las cantidades eh, en seco como debieron haber sido previstas desde un inicio para lograr exactamente el pastón de prueba que hemos realizado. Entonces, sin mucho esfuerzo hemos logrado obtener una receta patrón con valores en seco que refleja exactamente lo que ha sucedido en el pastón de prueba, ¿no? Entonces ese es un gran avance y aquí por ejemplo puedo colocar nuevamente un metro cúbico y aquí ya tengo a la derecha mi receta para un metro cúbico, ¿no? Y me van a salir exactamente los mismos valores o me tendrían que salir valores muy cercanos al contenido de aire, al asentamiento, a la resistencia y las proporciones exactamente como se ha obtenido en el pastón de prueba, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil, y no tengo que estar haciendo todos los cálculos, ¿no es cierto? Eh, los ajustes que son hechos a mano, prácticamente todos los ajustes que se hacen aquí, que es un proceso básicamente iterativo, ¿no? Entonces, eh, de una sola vez y respetando las proporciones de los materiales, se logra
se logra reflejar el hormigón exacto que se ha producido en el último pastón de prueba, sin lugar a errores, ¿no? Manteniendo las proporciones de los materiales y las mismas propiedades. Y para eso, bueno, en lugar de estar haciendo todos los tanteos, ¿verdad? Que se pueden hacer a mano, usamos esta herramienta, ¿no? Que ya tiene incorporado toda la lógica del volumen absoluto. Y de hecho aquí, por ejemplo, lo que no está en amarillo son parámetros que forman parte también de aquí del maestro de dosificaciones, pero que son celdas que están bloqueadas porque no hay que tocarlas, ¿no? Ahí en esas celdas hay ecuaciones y hay fórmulas que conducen conducen a la obtención de los valores que están en verde, ¿no? Pero en ningún momento hay que tocarlo, ¿no? Entonces, y todo obedece a la lógica del volumen absoluto. Bien, una vez visto eso, vamos a ver ahora, bueno, vamos a seguir avanzando con nuestras láminas. Vamos a seguir avanzando con las láminas. Voy a compartir nuevamente. Ok, entonces a partir de ahí, a partir de ese ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de la PCA se sigue desarrollando eh, y empiezan a añadir complejidad a la mezcla, añadiendo nuevas adiciones y nuevos aditivos líquidos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, usando la mezcla final desarrollada en el último pastón o en el último ejemplo, suponga que el ingeniero del proyecto aprueba el uso de un reductor de agua para aumentar el asentamiento a 5 pulgadas para mejorar la trabajabilidad, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la dosis era 4 onzas por cada 100 libras por 624 libras de cemento, eso significaba 25 onzas, ¿no? También podría ser necesario reducir la cantidad del agente incorporador de aire hasta un 50%, ya que muchos reductores de agua incorporan aire, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a incorporar más aire? Eh, entonces voy a reducir la dosis del incorporador. Si se usara un reductor de agua para reducir la relación agua-cemento, el contenido de agua y arena también necesitarían un ajuste, ¿no? Entonces, eh, si el reductor de agua, ¿no es cierto?, me va a reducir, naturalmente me reduce el agua, entonces los demás materiales también tienen que ajustarse, ¿no? El cemento y por supuesto el agregado, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona la arena, ¿no? Considerando que el agregado grueso queda fijo, ¿no? Pero en realidad se tendrían que modificar los dos. También podemos agregar puzolanas y escoria de alto horno, además del cemento, como un reemplazo parcial para ayudar a la trabajabilidad y la resistencia al ataque de sulfatos y la reactividad alcalina. Si se hubiera requerido una puzolana o escoria para la mezcla del ejemplo anterior, se habría ingresado en el primer cálculo de volumen utilizado para determinar el contenido de agregado fino, ¿no? Entonces, eh, ahí ya nos aumenta más la complejidad y vamos a ir viendo nuevos formatos para considerar mayor cantidad de ingredientes. Por ejemplo, supongamos que se van a utilizar
75 libras de cenizas volantes con una densidad relativa de 2.5, además del contenido de cemento derivado originalmente. Entonces el volumen de ceniza volante sería los 75 libras, ¿no es cierto? Dividido entre 2.5, que es su gravedad específica. Y aquí está lo que yo te comentaba acerca de la densidad del agua, ¿no? Entonces la gravedad específica, por definición, está casada con la densidad del agua, ¿no? O sea, es una relación en realidad. Es un ratio en función de la densidad del agua. Y es por eso que aquí se multiplica por 62.4, ¿no? Si fuera unidades del sistema internacional, no necesitaríamos usar este factor y directamente dividiríamos el peso entre la densidad, ¿no es cierto? Y con eso, en unidades inglesas, resulta su volumen de la ceniza volante, en este caso, en pies cúbicos. Y aquí hay un detalle muy importante que ya estamos empezando a diferenciar lo que es la relación agua-cemento y la relación agua-materiales cementantes. En el primer caso tendríamos la relación agua-materiales cementantes porque es el peso del agua contra el peso de todos los materiales cementantes, ya sea el cemento más las adiciones, en este caso serían las puzolanas, ¿no? Y en contraste, aquí tenemos el peso del agua dividido entre solamente el cemento. Si solamente queremos conocer la relación entre el agua y el cemento, sería este valor. Y entonces, considerando, ¿no es cierto?, en este ejemplo que el volumen de agregado grueso se mantiene constante, el volumen de agregado fino tendría que reducirse en 0.48 pies cúbicos para permitir el volumen de ceniza, ¿no? Entonces el cálculo de la cantidad y el volumen de pozolana también podría haberse derivado junto con el primer cálculo del contenido de cemento utilizando una relación agua-materiales cementantes de 0.42 o equivalente, ¿no? Lo que se tiene acá, ¿no? Entonces, de algún modo lo que nos dice es que en lugar de hacer esto, hubiéramos desplazado parte del cemento con la puzolana o con la ceniza volante y mantener esta relación agua-cemento. Por ejemplo, si suponemos que el 15% del cemento es reemplazado por puzolana, ¿no es cierto? En ese caso, mantendríamos 0.42 y, por supuesto, los 643 que están aquí serían cemento más puzolana, ¿no? Y de esos 643 libras, el 15% vendría a ser la ceniza o la puzolana, y por lo tanto el cemento vendría a ser solamente 547 libras, ¿no? Entonces ya nos empieza a mostrar lo que vendría a ser el reemplazo, ¿no? Entonces a continuación se realizarían cálculos de dosificación apropiados para estos y otros ingredientes de la mezcla. Ya, este ejemplo 2, que es el método de la PCA, este lo vamos a ver más adelante, todavía no lo vamos a revisar y vamos a saltarnos un poco y vamos a ir directamente a un ejemplo, a este ejemplo de acá, el ejemplo 3, que es un método de volumen absoluto utilizando múltiples materiales cementantes y aditivos, ¿no? Después vamos a ver el método de la PCA, que
Es un método más sencillo, ¿ya? Entonces, el siguiente ejemplo ilustra cómo desarrollar una mezcla usando el método del volumen absoluto cuando se usa más de un material cementante. Entonces, se requiere un concreto con una resistencia de diseño estructural de 40 megapascales para un puente expuesto a ciclos de hielo y deshielo, ¿no? Sometido también a sales descongelantes y sometido a suelos agresivos con alto contenido de sulfato. Se requiere un valor que no exceda los 1500 coulombs para minimizar la permeabilidad a los cloruros. Y se permiten reductores de agua, incorporadores de aire y plastificantes. También se requiere un reductor de retracción o aditivo de retracción compensada para mantener la retracción por debajo de las 300 millones. Algunos elementos estructurales superan un espesor de 1 metro, lo que requiere el control del incremento de calor. ¿No es cierto? Hemos dicho que el hormigón en masa calienta mucho, tiene un calor de fraguado muy, muy alto y por lo tanto hay que cuidar esa parte para que no surjan fisuras y, y tensiones no deseadas. Entonces, el productor de hormigón tiene una desviación estándar de 2 megapascales para mezclas similares, su desvío padrón de la planta, y para áreas de colocación difíciles se requiere un asentamiento de 20 a 25 centímetros. Y entonces se disponen de los siguientes materiales: cemento, cemento Portland modificado con humo de sílice, densidad relativa 3.14, contenido de humo de sílice del 5%. Ya, entonces nos está especificando el contenido de humo de sílice que tiene este cemento, porque es un cemento tipo HS precisamente con humo de sílice. También se va a usar ceniza volante, clase F, en función a este estándar, y su densidad va a ser 2.6. También se va a utilizar escoria de alto horno, grado 120, conforme a este estándar, y densidad relativa será de 2.9. El agregado grueso va a ser una roca triturada de tamaño máximo nominal de 20 milímetros, bien gradada, con una densidad relativa seca de 2.68, absorción de 0.5% y peso unitario seco y varillado de 1.600 kilogramos por metro cúbico. La muestra de laboratorio tiene un contenido de humedad del 2% y este agregado tiene un historial de reactividad álcali-sílice en el campo. Entonces, es un árido reactivo. El agregado fino, en este caso, arena natural, eh, con algunas partículas trituradas, tiene una densidad relativa de secado al horno de 2.64 y una absorción de 0.7, un porcentaje, ¿no? La muestra de laboratorio tiene un contenido de humedad del 6% y el módulo de finura es de 2.8. Se va a utilizar un incorporador de aire conforme a ASTM-C 260. Bueno, no especifica la densidad, pero podemos asumir que la densidad es como la del agua. Reductor de agua y retardador tipo D, en función de este estándar, la dosis de 3 gramos por kilo de cemento. Plastificante tipo 1, en una dosis de 30 gramos por kilo de cemento. El aditivo de retracción compensada, 15 gramos por kilo de cemento. Y luego aquí vemos ya lo que es la resistencia. Tenemos un desvío padrón de 2 megapascales. Entonces, la resistencia media debería ser mayor
de cualquiera de estos criterios, ¿verdad? Si tenemos Fc', que es 40 megapascales, ¿no es cierto? La, la resistencia especificada es de 40 megapascales, entonces le sumamos la incertidumbre, que es el estadístico, del 90% de nivel de confianza, 1.34 multiplicado por las desviaciones estándar me daría 42.7. O si usamos el otro criterio, el segundo criterio, que viene a ser que ningún valor tiene que estar por debajo del 90% de la resistencia especificada. Es decir, 0.9 de Fc' más 2.33 por la desviación estándar, donde 2.33 es el nivel de confianza del 99%. ¿no? Sería 36 más 2.33 por 2, o sea, 40.7. Entonces, de los dos criterios que se analizan, tenemos que elegir el mayor. ¿no? Por lo tanto, la resistencia media de diseño sería 42.7. La relación agua-cemento, los registros de campo anteriores que utilizan estos materiales indican que se requiere una relación agua-cemento de 0.35 para proporcionar una resistencia de 42.7. ¿no? Entonces ya eso es un dato que nos lo dice el enunciado del problema. ¿no? Como tienen un histórico, tenemos que asumir que ellos tienen su propia curva, ¿no es cierto? Su propia curva de relación agua-cemento, de donde ellos sacan que con esta resistencia media obtienen esta relación de avanzamiento. ¿no? Entonces, ese es como un dato del problema. Un ambiente con químicos descongelantes y para proteger el acero de la corrosión, la tabla 12.1 requiere una relación máxima de avanzamiento de 0.40. Por lo tanto, estamos cumpliendo, ¿no? Si estamos con 0.35, estamos por debajo de 0.40, entonces estamos bien. Y la resistencia para esa condición de durabilidad tendría que ser al menos 35 megapascales. Si estamos con 40, ¿no es cierto? Entonces estamos bien. Para un ambiente de ataque de sulfato severo, la tabla 12.2 requiere una relación máxima de avanzamiento de 0.40, seguimos bien, y una resistencia de al menos 35 megapascales. Por lo tanto, los requisitos de relación agua-cemento, como los requisitos de resistencia, se cumplen y superan utilizando la relación de 0.35 y la resistencia especificada de 40 megapascales. ¿no? Mucho ojo, ¿no? Aquí cuando dice una resistencia de al menos tanto o de al menos 35, se refiere a la resistencia especificada y no a la resistencia media. ¿no? La resistencia media es con la que vamos a proporcionar, la que vamos a diseñar, ¿no? Pero la resistencia a la que se refiere acá es la resistencia especificada, es decir, 40 megapascales. Una pregunta, Inés, perdón que lo interrumpa. No sé si puedo volver a repetir lo anterior, es que ahí sí me quedé un poco perdido. Vamos a ver, porque no sé si, vamos a ver, vaya, el 35 sería como lo menos. No sé si... Sí, el 35 es el requisito de la tabla. ¿no? Entonces aquí cuando vimos la tabla, ¿verdad? A ver si podemos ver la tabla de la PCA. Vamos a buscar esa tablita. La 12.1 y la 12.2. Voy a compartir la tabla. Aquí lo tengo el documento de la PCA. Ya. Entonces aquí en el capítulo 12. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí la 12.1 nos dice máxima relación de avanzamiento para un hormigón súper expuesto, 0.40, ¿no es cierto?, de relación de avanzamiento y 35 megapascales de resistencia mínima. Entonces, esto es lo mínimo.
¿no es cierto?, de resistencia especificada, por eso dice FC', ¿no? Ahora, lo que nos dice acá el slide es que nosotros estamos diseñando para 40 megapascales, ¿no? Porque eso es lo que se necesita estructuralmente, ¿no? 40 megapascales, ¿no? Entonces, 40 megapascales de resistencia especificada es superior a 35 megapascales, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hacemos una comparación, vamos a ver si tengo lápiz por acá. Aquí está el lápiz. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer un dibujo. Si tenemos, ¿no es cierto?, en la campana de Gauss, aquí en el límite inferior tenemos FC', ¿no es cierto? FC', que viene a ser estos 35 megapascales o en su defecto estos 40 megapascales, ¿no? Nosotros en realidad tenemos 40 megapascales de FC', por lo tanto supera a los 35. Y la resistencia media está en este lado de la campana, y por lo tanto esa resistencia media es mayor. Esta resistencia media siempre va a ser mayor. ¿Y cuánto mayor es? Es según esta operación, ¿no? A la resistencia FC' le sumamos 1.34S, que es el estadístico del 90% por la desviación estándar, que es 2. Y hemos dicho que la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que la resistencia, ¿no? Entonces, estos serían 2 megapascales, ¿ya? Por lo tanto, 40 más 1.34 por 2 me da 42.7. Entonces, aquí tenemos, a este nivel tenemos 40. Y a este otro nivel tenemos 42.7. ¿Ya? Entonces, gráficamente, así se interpreta. Solamente que para la tabla, a la tabla no le interesa la resistencia media. La resistencia media nosotros la usamos para encontrar la relación avance-cemento y seguir dosificando, ¿no? Pero lo que le interesa a la tabla es la resistencia especificada. Entonces, esta resistencia especificada de 40 es mayor que 35, por lo tanto, estamos cumpliendo con los requisitos de la tabla. Y aquí también, si vemos la siguiente tabla, esta tabla, la siguiente tabla es la 12.2, igual tiene sus requisitos, ¿no? Cuando la exposición a sulfatos es muy severa, nos dice una relación avance-cemento de 0.40, por lo tanto, estamos cumpliendo igual, ¿verdad? Porque nuestra relación avance-cemento es de 0.35. ¿Y cómo sabemos que es 0.35? Porque eh, voy a presentar, porque tenemos nuestra curva. Tenemos nuestra curva. Y aquí tenemos toda esta curva representa resistencia media, hemos dicho, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte inferior, el límite inferior y el límite superior, ¿no es cierto? Y entramos en la curva y chocamos acá, ¿no es cierto? Y obteníamos la relación avance-cemento. Entonces ellos ya tienen esa curva, y para 42.7, para una resistencia de 42.7, utilizan esta relación avance-cemento, ¿no? Que para ellos es 0.35, ¿no?
Entonces, básicamente a eso se refiere, ¿no? Aquí en el eje de las ordenadas está FCR, ¿no? Esto de acá es FCR y esto de acá es la relación agua-cemento. Entonces ellos ya tienen su propia curva y ellos quieren aquí en este valor del eje de las ordenadas tienen 42.7, 42.7, ¿no? Y entonces ellos entran aquí con la curva y encuentran este valor de relación agua-cemento que es 0.35. Entonces, de esa manera como encuentran esos valores. Pero quedó claro, ¿no? La diferencia entre la resistencia media y la resistencia especificada. Excelente, no sé, ahora ya, es que ya para conectarla con la tabla, de aquí veo que sí, digamos que se requiere como tener como bastante información como a la mano de forma complementaria para luego conectarla, ¿verdad? O integrarla ya con las especificaciones, pero ya con lo que usted explicó ya estoy más claro. Muchas gracias. Sí, perfecto, perfecto, profesor. Entonces, bien. Entonces habíamos dicho para el contenido de aire, para una exposición severa, como la de este ejemplo, la figura 12.5 sugiere un contenido de aire objetivo del 6% para agregado de 20 milímetros o 19 milímetros, que es lo que vamos a usar. Por lo tanto, se diseña la mezcla, hemos dicho, ¿no es cierto? -1, -1 más 2, ¿no? Entonces, si tenemos 6% de objetivo, -1 sería 5, más 2 sería 8. Ya, entonces, en función de eso, usamos 8% para este ejemplo particular. El contenido de aire de la mezcla de prueba debe estar dentro de más o menos 0.5% del contenido máximo permitido, ¿no? O sea, de este 8. Yo la verdad que no me tiraría directo al 8% porque si me equivoco voy a repetir mi pastón, ¿no? Podríamos ir, por ejemplo, al 7%, ¿no? Y si sale 7.5, entonces seguimos dentro, ¿no? Bueno, esa es una apreciación personal. El asentamiento se solicita bueno, se asume un asentamiento de 5 centímetros, asentamiento inicial sin ningún aditivo y un máximo de 20 a 25 centímetros después de agregar el reductor de agua, ¿no? O plastificante, quien lo dijo. Entonces utilizamos como referencia 25 centímetros más o menos 2 centímetros para dosificar. En el contenido de agua, en la tabla que conocemos de la A6211, se recomienda que un concreto con aire incorporado con un asentamiento de 50 milímetros y con agregado de 19 milímetros debe tener un contenido de agua de aproximadamente 168 kilos por metro cúbico. Y supongamos que el reductor de agua, retardador y plastificante reducirán conjuntamente la demanda de agua en un 15%. Por lo tanto, de los 168, tendremos como resultado una demanda de agua estimada de 143 kilos por metro cúbico, mientras se logra el asentamiento deseado, ¿no? Porque para eso es el aditivo.
Contenido de materiales de cementación. La cantidad de materiales cementantes se basa en la relación máxima agua-cemento y el contenido de agua, ¿no? Por lo tanto, si vamos a usar 143 kilos de agua, que es lo que hemos sacado aquí, ¿no es cierto? 143 se divide por la relación agua-cemento que ya conocemos, de 0,35, y eso nos da como resultado un contenido de cemento de 409 kilogramos. Se utilizarán cenizas volantes y cemento de escoria para ayudar a controlar la reactividad calicílice y controlar el aumento de temperatura, ¿no? Entonces, como tenemos elementos voluminosos, se va a utilizar precisamente la ceniza y el cemento de escoria para reducir el calor. El uso local ha demostrado que una dosis de ceniza volante del 15% y una dosis de escoria del 30% en masa de materiales cementantes son adecuadas. Por lo tanto, los materiales de cementación sugeridos para un metro cúbico de concreto serían los siguientes: 50 cemento sería el 55% de 409, ¿no es cierto? Serían 225 kilos. 15% de reemplazo de ceniza volante serían 61 kilos. Y 30% de reemplazo con escoria de alto horno serían 123 kilos. En total tenemos los 409 kilos, ¿no? Y se acuerdan de la tabla 12.7 que nos decía cómo tienen que combinarse estos materiales, ¿no es cierto? Hay una tabla donde nos muestra los porcentajes en los cuales tienen que combinarse. Aquí está, ¿no? Esta tabla, la 12.7. Entonces, según esa tabla, estas dosis cumplen con los requisitos en 2,8% de humo de sílice del cemento, más 15% de ceniza volante, más 30% de escoria, vendría a ser 47,8%, que es menos del 50% máximo permitido aquí, ¿no? En esta tercera categoría. Bien, para el contenido de agregado grueso, la cantidad de agregado grueso del tamaño máximo nominal de 19 milímetros se puede estimar en la figura 12.4, ¿no es cierto? Aquí hemos visto esas figuras. Bueno, esta es la tabla del agua, ¿no es cierto? De aquí sale el tema del agua. Y de esta tabla sale el volumen, la participación del agregado grueso, ¿no? Puede salir de esa tabla o también puede salir de este gráfico, de acá, ¿no? Entonces ahí está el volumen del agregado grueso en función del módulo de finura y en función del tamaño máximo nominal. Entonces el volumen aparente de agregado grueso recomendado cuando se usa arena con módulo de finura de 2,8 es 0,62. Y dado que el agregado grueso tiene una densidad aparente de 1600 kilogramos por metro cúbico, la masa seca de agregado grueso para un metro cúbico será 1600 por 0,62, es decir, 992 kilogramos por metro cúbico. En cuanto al contenido de aditivo, para un contenido de aire del 8%, el fabricante del aditivo incorporador de aire recomienda una dosis de 0,5 gramos por kilo de material cementante. La cantidad de incorporador de aire es entonces 0,5 por 409, que sería 205 gramos o 0,2 kilogramos.
La dosis de reductor de agua y que a la vez es retardador es de 3 gramos por kilo de material cementante. Por lo tanto, también 3 por 409 nos da 1227 gramos. Y lo mismo hacemos el cálculo para todo, ¿no? Para el plastificante, para el aditivo de retracción compensada. Y ahí están las cantidades, ¿no? Para el contenido de agregado fino, en este punto se conocen las cantidades de todos los ingredientes, excepto el agregado fino. Y por lo tanto, el volumen de agregado fino se termina restando los volúmenes absolutos de todos los ingredientes conocidos de 1 metro cúbico, ¿no? Entonces, de 1 metro se restan los demás. Los volúmenes absolutos de los ingredientes se calculan dividiendo la masa conocida de cada uno por el producto de su densidad relativa y la densidad del agua. Y eso es ah, haciendo, subrayando que es para unidades inglesas, ¿no? También vale para unidades del sistema internacional, pero en el sistema internacional tenemos la ventaja de que esa densidad del agua es 1, ¿no? Entonces suponemos una densidad relativa de 1 para los aditivos químicos. Supongo una densidad del agua de 997.75 kilos por metro cúbico y que todos los materiales de laboratorio se mantienen a una temperatura de 22 grados, ¿no? Y justamente hay una tabla, ¿no es cierto? La tabla 1212, vamos a buscarla, que es donde se muestra la variación del... Ahí está, ¿no? En realidad es dos tablas 1211. La variación de la densidad de agua en función de la temperatura, ¿no? Entonces aquí ya vemos los volúmenes absolutos de todos los ingredientes, ¿no? Ahí tenemos el volumen del agua, el peso entre densidad, tenemos el volumen del agua, el cemento, ceniza volante, eh, escoria de alto horno, aire, agregado grueso, y ahí tenemos el volumen absoluto total. Y simplemente de 1 le restamos este volumen y tenemos el volumen del agregado fino, que es 0.267. Por lo tanto, la masa de agregado fino seco será 0.267 por 2.64. Y bueno, como está en relación a la densidad del agua, lo multiplica por esto también, ¿no? Y eso nos da 703 kilogramos. Bueno, en realidad esta densidad está en unidades del sistema internacional, que vendrían a ser 997.75 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces eso, y esta densidad relativa está en gramos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el total de los aditivos suman casi 20 kilos, entonces es un peso considerable y por lo tanto se lo considera como parte del agua de mezcla. Entonces, si teníamos 143 kilos de agua, menos los aditivos, tendríamos que ingresar 123 kilos. Por lo tanto, la mezcla queda con las siguientes proporciones antes de la mezcla de prueba para 1 metro cúbico, ¿no? Entonces ahí tenemos el volumen, el peso del agua final, el cemento, todas las adiciones, los agregados y los diferentes aditivos, ¿no? Y nuevamente hacer la aclaración que aquí los agregados se encuentran en condición seca. Entonces, al estar en condición seca, todo el peso total que se ve acá también es condición seca. Entonces, ya sabemos que eso no es lo que va a cargar el dosificador, ¿no? Sino que el dosificador va a cargar eh, la receta corregida por humedad y todo eso, ¿no? Ya.
Entonces aquí resulta que el lote de prueba, ya, no, aquí está un resumen simplemente de lo que se ha acordado para el bastón de prueba, en el cuanto al asentamiento, el contenido de aire. Hay que cambiarlo ya del peso unitario del concreto, pero incrementando o mayorando, ¿no es cierto?, por la humedad, o perdón, por la absorción, tanto en la arena como en la grava. Y con eso sí tenemos lo que es el peso unitario del concreto fresco. Los pesos de los lotes secos de agregados deben incrementarse para compensar la humedad sobre hielos agregados, y el agua de mezclado debe reducirse en consecuencia, ¿no? Entonces nos va a dar este mismo peso unitario, pero el agua que está aquí va a pasar, el agua que está en los agregados aportando va a aumentar estos valores, y esos valores al sí mismos se van a restar al agua de amasado, ¿no? Entonces el agregado grueso tiene 2% de humedad y el agregado fino tiene 6% de humedad. Por lo tanto, el aporte que tienen ambos es de, bueno, no se calcula directamente, pero bueno, aquí es 1.5% para el grueso y 5.3% para el fino, ¿no? Entonces, el agua agregada o el agua que se va a añadir al camión o a la mezcla van a ser 123 kilos, menos ese aporte de agua libre, ¿no?, que es 0.015 y 0.053. Y finalmente las cantidades de lote para un metro cúbico, corrigiendo por humedad, son las que se ven acá, ¿no? Entonces, parte de la humedad se añadió aquí a los agregados, ya con la humedad, y se restó al agua, ¿no? Pero creo que aquí no se ve el peso unitario, sí, creo que no se ve acá. Va a salir exactamente igual que acá, ¿no? Tiene que salir lo mismo, porque solamente se está trasladando una parte del agua hacia los agregados, ¿no? Entonces, el bastón de prueba, la mezcla anterior, se ejecuta en un bastón de 100 litros igualmente. Y como ya sabemos, las cantidades se multiplican por 0,1 y con eso se obtiene, ¿no es cierto?, las cantidades para un pastón de 100 litros. Y en ese pastón, el contenido de aire resultó con 7.8%, el asentamiento 24 centímetros, el peso unitario 2.257, rendimiento 100 litros, la resistencia 44 megapascales. Por lo tanto, satisfactorio, ¿no? Las pruebas rápidas de cloruro dieron como resultado un valor de 990 coulombs, que era por debajo de lo que tenía que, resultar. La prueba de las briquetas para reactividad calisílice, también con el método acelerado de la barra de mortero. El método acelerado tiene su particularidad porque no reacciona el agregado con la misma matriz cementicia, sino que se diluyen una solución de hidróxido de sodio, si mal no recuerdo, dentro del baño de cura, y eso hace que la cantidad de álcali, presentes en la solución, reaccionen con el agregado que está dentro de la briqueta, y eso hace que se pueda expandir aceleradamente, ¿no? Un método acelerado.
Entonces, después de evaluar ese potencial de la mezcla, resulta una expansión aceptable de 0,02%. El aumento de temperatura también fue aceptable y la retracción estuvo dentro de las especificaciones. El contenido de cloruro soluble en agua fue de 0,06%, cumpliendo con los requisitos de la tabla 12.9. Entonces, las proporciones cumplen con los requisitos y están listas para ser enviadas al ingeniero de proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo mismo nosotros a continuación, pero lo vamos a ver con el formato de Excel, que también tenemos un formato de Excel para esa situación. Entonces voy a abrir el formato. Aquí está. Y entonces este viene a ser el formato para cuando se utilizan varias adiciones. La única particularidad es que para este caso en particular todavía no hemos desarrollado una herramienta de dosificación inversa, ¿no? No es complicado hacerlo, podemos hacerlo a futuro. Obviamente se complica más porque eh, pueden variar muchas más cosas, ¿no?, que en la anterior receta. Ya no solamente puede variar el cemento, puede variar todas las adiciones, la ceniza, la escoria, la arenilla, los diferentes aditivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa que en los aditivos tenemos que ingresar, a veces se ingresa o sobra cantidad, ¿no? Porque si partimos con un asentamiento inicial de 5 centímetros, por ejemplo, y tenemos que levantar a 20, y hemos preparado esta cantidad, por ejemplo, esta cantidad de reductor, y cuando le vamos añadiendo el reductor, lo vamos mirando el hormigón mientras va dando vuelta, y visualmente se nota que ya tiene 20 o tal vez más de 20 centímetros, o sea, lo que queríamos lograr, y nos sobró aditivo, entonces ya no le echamos todo el aditivo, entonces nos sobra, y eso también se tiene que corregir, ¿no? Entonces, eso también son variaciones que pueden, todo lo que se ve acá puede variar, y todo eso se debería considerar en la herramienta de dosificación inversa. Entonces, la lógica es la misma, la del volumen absoluto, pero naturalmente aumentamos más filas, más casillas para hacer el mismo trabajo, ¿no? Igualmente acá, en su hoja compañera, que es dosificación primera prueba, se aumenta la cantidad de filas. Incluso se podría, cuando se trabaja con más agregados, se podría aumentar la cantidad de columnas. Entonces hay que ser cuidadoso al momento de editar la planilla para que todo sea armónico y toda la lógica de la planilla tenga consistencia, ¿no? Entonces, por el momento son solo 3 agregados: arenilla, gravilla y grava. De hecho, creo que gravilla no se considera, ¿o sí? Eh, sí, no se considera, está en cero, ¿no? No se considera, entonces esto queda en cero. Pero sí tenemos que considerar todas las adiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo,
se hablaba de algo de 409 kilos, 408 kilos. Igualmente el agua, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, se hace se consideran, por ejemplo, las proporciones de participación del humo de sílice, ¿no es cierto? De la ceniza volante, de la escoria. En realidad aquí están las densidades, ¿no? Como habíamos considerado la densidad del cemento en esta casilla, 3140, también no tenemos que olvidar las densidades de los demás materiales, ¿no? Y en este caso, todos mis materiales cementantes suman 408, entonces tengo que llevar la cuenta de, de todos los componentes, ¿no es cierto? Del humo de sílice, de todo lo demás, aparte, para no tener que aumentar tantas filas a esta parte de la planilla. Entonces sabemos que el cemento, ¿no es cierto? Según el ejemplo, participaba con el 55% del total, la ceniza volante con el 15% y la escoria con el 30%. También consideramos en este caso la densidad del agua y el total de aditivos, ¿no? El total de aditivos que va a ser la suma que se tiene acá, ¿cierto? Todos esos aditivos, el Air Entrainer, que viene a ser el incorporador de aire, el retardador, que también es un poco reductor, el plastificante o reductor y el compensador de retracción o inhibidor de retracción, que es este de acá, ¿no? Inhibidor de retracción o aditivo de retracción compensada, eso es lo correcto. Entonces, ahí llevamos la cuenta y, por ejemplo, acá la relación agua-cemento viene a ser directamente del agua versus los materiales cementantes, ¿no? Ahora, ¿dónde está el desafío? El desafío, ¿y por qué hicimos todo este bookkeeping acá y esta cuenta aparte de todas las adiciones? Porque donde se complica es en la lógica del volumen absoluto, justamente en esta fórmula de la celda C28. Esta fórmula conocemos nosotros bien que representa el volumen de participación combinado de la arena con el agregado grueso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí mi fórmula se complica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el primer término, al 1 metro cúbico tenemos que restar en primera instancia el volumen absoluto del agua, ¿no? Que son los 143, ¿no? En segunda instancia tenemos que restar lo que es la ceniza volante y cada uno de ellos en relación, ¿no es cierto?, a su peso específico, ¿no? Aquí la ceniza volante, que es J29, 61 kilos, dividido entre J25, que es, perdón, sí, correcto, J29 entre J25, que viene a ser su, acá, ¿no?, su peso específico. Y así sucesivamente con todas las adiciones tenemos que tener el cuidado de dividir el peso entre el peso específico. Y aquí al final tenemos C20, que viene a ser el volumen de el volumen del agua, por supuesto, ¿no? C20 es el peso del agua entre la densidad del agua, que en este caso la densidad de agua también es una que no habíamos considerado antes, ¿no? 997.75. Y también no tenemos que olvidarnos al final de restar
contenido de aire, ¿no? Que es el 8%. Entonces, con todo eso, ¿sí? Ya tenemos el volumen de participación real. Entonces, ¿por qué no podíamos haber hecho directamente dividir los 408 kilos entre la densidad del cemento, por ejemplo, 3.140, porque no era lo correcto? Los 408 kilos están distribuidos en todo esto, ¿no? Aquí están distribuidos. Y la densidad no es 3.140 para todos, sino que cada uno tiene su propia densidad. Entonces teníamos que hacerlo de esa manera para encontrar el volumen absoluto correcto de los agregados. Y a partir de ahí sí, ya todo es mecánico, ¿no? Ya a partir de ahí no hay variaciones. Como hemos aprendido acá, ¿no es cierto? El peso, esto para transformar en peso seco, tenemos que aquí nos hemos olvidado de algo, ¿no? Esto es dividido entre 1000 y por 997.75, ¿no? Para considerar la densidad del agua, ¿no? Esto también es un aspecto importante, ¿no? Porque como todo es densidad relativa, ¿no es cierto? Todo es densidad relativa, entonces tenemos que considerar que la densidad relativa se relaciona con la nueva densidad del agua, ¿no? Entonces este de 12 se divide entre 1000 y se multiplica por 997.75. ¿Ya? Pero además falta un paso adicional acá, porque lo que ven acá no es densidad seca, ¿no? Aunque los datos que se nos ha dado sí es densidad seca, ¿no? 2640, vamos a revisar en el enunciado. Vamos a revisarlo rápidamente. Ya, aquí el agregado fino, densidad relativa de secado al horno de 2.64. Entonces está bien, 2.64. Entonces aquí me quedo tranquilo porque no tenemos que, creo que no lo están viendo eso, solo están viendo la planilla. Ok, no hay problema. Pero en las láminas nos dice que la densidad, los 2640 que están acá son densidad relativa seca, ¿no? Entonces elegimos el camino de la densidad seca. Entonces aquí ya no hay que convertir ni dividir entre la absorción, por ejemplo, para tener la densidad seca. Entonces eso está bien. En la grava lo mismo, densidad seca. Y listo. A partir de ahí ya todo se hace mucho más sencillo. Y aquí, por supuesto, tenemos que considerar también, ¿no es cierto?, el volumen en esta otra columna, donde está el peso seco dividido entre la densidad seca, me va a dar el volumen absoluto, ¿no? Básicamente lo que se ven acá son todos los volúmenes absolutos y eso me tiene que dar exactamente 1 metro cúbico, considerando el 8%, siempre hay que sumar aquí al final el 8%, ¿no es cierto?, del aire multiplicado por el factor de exceso o el rendimiento. En este caso mi rendimiento es 100% clavado, o sea, 1. ¿Ya? Y lo propio aquí, la corrección de humedad, ¿cierto? Los 7.22 kilos que aportan los materiales, creo que era eso lo que aportaba. Y no es más. Entonces se corrige por humedad y se tiene aquí ya la receta y corregida, ¿no? Para un pastón de 100 litros, si lo transformamos en 1 metro cúbico, ahí tenemos para 1 metro cúbico, ¿no? Entonces
Mira, de 143 litros a 70 litros, ¿no? Con la corrección de humedad. Entonces, eso básicamente es el ejemplo. Lo único que hay que tener cuidado es en la fórmula de la base de láminas, ¿no? Para compartir pantalla completa. ¿No? Entonces aquí habíamos visto, ¿no?, todo el método del volumen absoluto. Fíjense que considera caso por caso, ¿no? No es que los 409 kilos se dividen directamente entre la densidad del cemento. Entonces ese es el único cuidado que hay que tener. No me deja moverme. Bueno, ese es el único cuidado que hay que tener aquí con esta línea. Bien, entonces hasta aquí vimos cómo dosificar mezclas sencillas, sin muchas adiciones, sin muchos aditivos, y también hemos dado el primer paso en dosificar mezclas complejas, es decir, con varios ingredientes. Y en lo que respecta a mezclas complejas, vamos a hablar también un poco sobre otras herramientas que nos pueden facilitar o simplificar el proporcionamiento considerando la complejidad. Y una de esas herramientas son los modelos de dinámica de sistemas, como el que tenemos acá. Este modelo lo hemos desarrollado dentro de FICAT, de la Fundación, y tenemos dos versiones. Una es el modelo de dinámica de sistemas en Benzim, que es este software, que es gratuito. Este PLE significa Personal Learning Edition. Y tenemos la otra versión que está no lo puedo mover, aquí está en Microsoft Excel, ¿no? Entonces, es muy bueno partir primero con Microsoft Excel para entender la lógica y todas las reglas que gobiernan el modelo, ¿no? Normalmente lo bueno de estos modelos de dinámica de sistemas es que permiten absorber y gestionar toda la complejidad de un diseño de mezclas que normalmente no considera un método tradicional como es este método, ¿no? El método de la ACI-211, ¿no? El método ACI-211, por supuesto, puede considerar eh, distinto número de ingredientes. Sin embargo, no, los pasos del método no consideran totalmente todas las interacciones o todas las relaciones que podrían darse. Por ejemplo, no hay un factor de temperatura o distancia de viaje o tiempo de viaje o temperatura que tal vez podría afectarnos, ¿cierto?, a nuestras condiciones o nuestra cantidad de agua, a nuestro asentamiento. Aquí cuando íbamos navegando a través del ejemplo, se hablaba de que los aditivos me pueden, por supuesto, reducir una parte del agua, ¿no? Y el poder reductor de los aditivos también podría hacer algo respecto a la reducción de agua, pero no se habló, por ejemplo, del tema de la temperatura. ¿Qué podría ser la temperatura en el aspecto del agua, ¿no? Y por supuesto que no, el método está bien, digamos, no estamos en ningún caso eh, criticando al método, simplemente que la misma PCA considera dentro del diseño del hormigón tantas variables que es complicado considerarlos en un solo método de dosificación, ¿no? Por ejemplo, el método ACI-211, ¿no? Entonces sería muy complicado
muy trabajoso para todos los ingenieros considerar tantas características y tantos ingredientes en una sola mezcla, ¿no? Entonces se requiere un método simplificado de alguna manera, ¿no? Y por supuesto también están saliendo nuevas herramientas en función a Machine Learning y a aprendizaje automático e inteligencia artificial para considerar precisamente esta complejidad. El problema de los modelos de Machine Learning es que necesitan un fine tuning o un ajuste, ¿cierto?, de los parámetros de aprendizaje para poder predecir correctamente las cantidades de, eh, de materiales que deberían utilizarse en una mezcla de prueba. Y no necesariamente aciertan en estas proporciones o eh, en estas cantidades de ingredientes y se pierden un poco, se pierde mucho tiempo en intentar de que el modelo refleje perfectamente las relaciones entre los diferentes ingredientes y las propiedades del hormigón. Entonces, es muy complicado poder afinar y ajustar estos modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial para que reflejen la realidad de lo que pasa en una mezcla. De propósito, voy a aprovechar que tenemos acá, creo que ya tenemos la ACI-211. Acá, 211. Aquí está. Esta es la última versión del año 2022. Ya. Creo que se perdió un poco la señal. Vamos a ver, compartir. Bien, entonces aquí tenemos la ACI-211. Esta es la última versión del año 2022. Si tienen una membresía estudiantil, igualmente pueden acceder a este documento de forma gratuita. Y el documento titula, ¿no es cierto?, seleccionando las proporciones para hormigón de densidad normal y alta densidad. Entonces vamos a ver una serie de las mismas tablas que hemos visto, igual las tablas de durabilidad, ¿no es cierto? Ahí se ve la relación al cemento. Bueno, varias categorías de durabilidad. También aquí categorías para unas nuevas categorías que no habíamos visto antes, para estructuras en contacto con agua, por ejemplo. Las categorías para ciclos de hielo-deshielo. Esta es la misma tablita que habíamos visto, ¿no es cierto?, para los límites de adiciones suplementarias. También para categorías de exposición a cloruros. Esta sí la hemos visto.
Y bueno, diferentes otras tablas. También las tablas de diseño, ¿no es cierto?, de la resistencia media. También esto que habíamos visto, ¿no es cierto?, para modificar las desviaciones estándar de una muestra pequeña en función del tamaño de muestra, por supuesto, para mayorar la desviación estándar y la resistencia media cuando no hay datos históricos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, valores típicos de SLAM para concretos sin ningún tipo de aditivo, ¿no? O los valores de inicio que normalmente se, se estilan para poder partir, porque siempre hay que partir con SLAM de inicio. Si partimos con 0, el aditivo no reacciona. Eso por la experiencia sabemos todos los que diseñamos hormigón. No sirve partir de un asentamiento cero o de un hormigón seco, ¿no? Esta es la tablita para el contenido de agua, ¿no es cierto? Sin incorporador de aire, con incorporador de aire. Incluso aquí se ve también ajustes estimados de agua para varias condiciones, ¿no? Habíamos dicho, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, no estoy seguro si es nuevo en esta versión de la estándar, pero habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para las cantidades de agua que teníamos acá era para agregados angulares, ¿no es cierto? Agregados chancados o cara fracturada, y por lo tanto, si teníamos un agregado rodado, redondo, de río, por ejemplo, podíamos reducir en este caso la cantidad de agua, ¿no? Aquí también está la tablita de la relación agua-cemento en función de la resistencia media, la tabla de la participación del agregado. Entonces, muchos aspectos se mantienen igual como, como en anteriores versiones del estándar. Sin embargo, habíamos ido comentando, ¿no es cierto?, a lo largo de todas las clases, diferentes aspectos como ser bueno, esto también creo que es una adición nueva, esto también está en la PCA, ¿no es cierto? Los efectos de las adiciones, ¿no es cierto? Eso también está aquí en el documento de la PCA, ¿no? En algún lugar hemos visto esa, esa tabla. Bueno, creo que no está en ese capítulo. Pero esto está en el documento de la PCA y hemos ido hablando de otros aspectos como ser el tema del eslabón más débil, ¿no es cierto? El balance que debe existir entre la dureza de la piedra y la dureza de la matriz cementicia y cosas así que tal vez numéricamente no se consideran en el método de diseño, ¿no? Y también el hecho de la temperatura, por ejemplo, ¿no? La temperatura podría tal vez considerarse a futuro como un paso de cálculo, ¿no? O hacer un ajuste por temperatura. Entonces, bueno, aquí se desarrollan diferentes ejemplos. Entonces, eso es lo que intentamos reflejar en este modelo, precisamente, modelo de dinámica del sistema, donde en la primera hoja, en la versión que tenemos en Excel, se consideran las relaciones. Esto lo vamos a ir enumerando en la siguiente clase, ¿no? Las diferentes
relaciones que gobiernan, que son extraídas del mismo cuerpo de conocimiento de la PSA, ¿no? Y las relaciones que gobiernan los materiales y las propiedades del concreto, ¿no? Y en la siguiente hoja ya es la hoja de simulación, donde se hacen diferentes iteraciones, ¿no? Se pueden hacer múltiples iteraciones. En Excel hemos hecho y cada iteración representa un pastón de prueba, ¿ya? Y por supuesto sería muy complicado hacerlo en el laboratorio. Y tenemos una pequeña restricción en Excel, que son estas casillas amarillas, donde algunos parámetros se tendrían que calcular en base a referencias circulares. Lastimosamente Excel no soporta las referencias circulares. Y esa es la diferencia eh, con Benzene, ¿no? Benzene sí puede tener ese tipo de referencias y manejarla sin problema, ¿no? Entonces, por eso es que aquí solamente se han hecho 25 iteraciones. En Benzene, por ejemplo, hemos simulado hasta, no me acuerdo cuánto, creo que hasta 100, algo de 100 iteraciones. Aquí está, settings. Sí, 100, ¿no? Se han simulado 100 steps o 100 iteraciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. No puedo moverme aquí con el tabs. Ya. Entonces, en la siguiente clase vamos a ir estudiando y vamos a ir repasando cuáles son estas reglas que gobiernan las propiedades que son fruto de experimentación que ha hecho la ACI y la PCA durante prácticamente un siglo. Y entonces ahí se pueden ver todas las reglas que hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto? Por cada porcentaje de aire, cuánto de agua, por cada centímetro de asentamiento, cuánto de aire, cuánto de agua, etcétera, ¿no? Y un montón de reglas que están resumidas acá, que son las bases para construir este modelo, ¿no? Ya numéricamente, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlo y solo como una antesala, aquí se pueden ver ya las proporciones, las cantidades de los ingredientes, cómo partimos con una propuesta de una receta en un principio, y si hubiéramos hecho los pastones de prueba, hubiéramos cometido errores, hasta que en algún momento los ingredientes se estabilizan en torno de un valor, es decir, convergen en torno de un valor. Este se llama un gráfico de comportamiento en función al tiempo, y cada uno de estos números significa un pastón de prueba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos objetivos de diseño, tenemos objetivos de resistencia, objetivos de asentamiento, etcétera, y normalmente estos modelos no logran todos los objetivos al mismo tiempo. Vamos a dar cuenta que los objetivos tienen que hallar un compromiso entre ellos, ¿no? Un compromiso, y no necesariamente van a cumplir en todos los aspectos, ¿no? Eh, entonces logran lo mejor posible de cada uno de los objetivos. Y este compromiso se refleja en esta estabilidad que se tiene en los ingredientes, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, pueden hacerla.
De mi parte, todo bien, apreciado ingeniero. Solo voy a revisar la grabación como unos 15 minutos, que ahí tuve problemas con el internet, ¿verdad? Pues eso no me desconecté, pero de ahí, pues por todo lo demás, no, todo muy bien, ¿verdad? Muy agradecido por su explicación magistral. Perfecto. Muchas gracias, Julio César. Entonces, que tengas buen descanso y nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Feliz resto de semana. Muy buenas tardes. Bendiciones igualmente. Gracias.